Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas. Vamos a estar hablando en unos minutos, hola, de ser cíclicos, reflexionando sobre qué significa que el ser humano sea un ser cíclico, cómo podemos reconocer algunos ciclos y respetarlos, cómo eso afecta también nuestro bienestar. Voy a estar conversando con Daniela Viñolo, que también es médico de Casa Vive. Así que vamos a esperarla que se conecte. Ahí recordarles que estamos generando estas instancias de conversación, de educación en salud, en hábitos saludables y algunos días también reflexionando en torno a algunas temáticas importantes para el ser humano, como es lo que vamos a hacer hoy día, que es hablar de los ciclos y de entendernos como seres cíclicos. Voy a invitar entonces a... Ahí te sigue sumando gente. Darle la bienvenida. Entonces, ahí está Daniela. Hola Dani, Hola Manu, ¿cómo ¿cómo estás? estáis? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, bacán. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya, súper. Bueno, ahí se sigue sumando gente, así que darle la bienvenida. Ahí les contamos cómo estamos haciendo o generando estas instancias de conversación, de educación, de reflexión en salud a través de Instagram. Vamos a empezar también con instancias por Zoom para grupos más reducidos. Vamos a estar con una clase de ayuno que dirijo yo este jueves, que se llenó. Vamos a repetirle el otro jueves. Y la idea va a ser... Tuvo buena venta, buena venta. El ayuno siempre llama la atención. Y bueno, ahí también habíamos hablado contigo, Dani, que tú tenías la intención de hacer algunas cosas los jueves. Es probable que vayamos a hacer todos los jueves a las 7 este tipo de instancia de un profesional con un grupo, incluso dos profesionales. Tú me habías contado, Dani, hacer algo con JP, de Sí, hablar de... Así que bueno, esa va a ser otra instancia que se cree que va a ser los jueves en grupos chicos vía Zoom. Así que ahí estaremos contando de qué se va a tratar. Y bueno, hoy día vamos a hablar hemos llamado a esta conversación Somos cíclicos, así que veremos qué significa. Antes te quería pedir que te presentes, Dani, para la gente que todavía no te conoce, que nos cuentes eh, de ti. ya. Bueno, yo soy Daniela Viñolo, soy médico general. eh, Egresé hace como 11 años y me dedico a la alimentación basada en plantas principalmente. Y estoy trabajando en Casa Vive desde su gestación. Y eso, vamos a hacer este tema que en realidad vamos a ver para dónde nos lleva, pues, mano. Nuestra... Sí, sí. Sí. Bueno, la idea es entender un poco a qué nos referimos con somos cíclicos. Un poco vamos a hablar de algunas cosas del ser humano, de la fisiología, de la biología, algo de evidencia y también hacer algunas reflexiones personales que, como tú bien dices, Dani, no sabemos a dónde nos van a llevar. Y para comenzar ya a hablar de esto, la verdad es que entendiendo lo que es un ciclo. Yo buscaba hoy día, siempre me gusta buscar definiciones, etimología, y encontraba que la palabra ciclo viene de justamente la referencia a lo circular, al círculo, a la rueda en un inicio. Eh, entonces, me gustó mucho. Nosotros hemos hablado también, Dani, del concepto de medicina circular, un poco volver a entendernos, quizás ver la vida completamente de otra manera, quizás menos en línea recta y más de manera circular, cíclico, que es un proceso que vuelve a desarrollarse o igual o de diferente manera, la muerte y el nacer, las cosas que pasan en nuestro cuerpo, el sol, el día, la noche, la luna en su etapa, y así con diferentes ciclos biológicos que podemos ir describiendo. Entonces, de alguna manera, yo creo que partir con la reflexión de entender que somos seres cíclicos y que de alguna manera reconocer algunos ciclos, observarlos, identificarlos, nos van a ir permitiendo también, a través de ese reconocimiento, intentar respetarlos.
a mí me gusta mucho hablar de ritmo circadiano, de ciclo circadiano, que también lo hablaremos, pero en una visión quizás más amplia es volver a entender que hay muchos ciclos, somos parte de algunos ciclos más macro, en nuestro cuerpo ocurren ciclos permanentemente, de toda índole, y sin duda tiene que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar, con nuestro propósito, con nuestro desarrollo, porque simplemente la naturaleza funciona de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos ir reconociendo? Esto parte también desde la observación, creo yo, y lo conversamos hoy día, cómo este tiempo de mayor pausa, de calma, puede ser un momento que nos permita observar. Yo de manera particular he observado mucho más atento el cambio de estación, que sin duda también constituye un ciclo, una estación que hoy día nos acerca en esta parte del mundo hacia el invierno, por lo tanto hacia el fin de un ciclo, hacia los días más cortos del año y hacia el año nuevo, ¿no es cierto?, que a fin de mes, que es el verdadero año nuevo, que también ahí nosotros vamos entendiendo cómo estamos, qué tan desconectados estamos. Celebramos el año nuevo en diciembre, cuando es el año nuevo del otro hemisferio, que corresponde, ¿no es cierto?, al solsticio de invierno, que es cuando el sol llega a su momento en que está menos presente en esta parte del mundo y los días empiezan a alargarse de nuevo. Todos los pueblos más originarios lo relacionaban con un reinicio de los cultivos, de algunos procesos, etcétera. Entonces también ir entendiendo cómo a veces estamos manejados por un ritmo que no es el nuestro, y en esto de manera súper explícita. O sea, acá estamos en invierno, ahora viene el real año nuevo, que en el fondo no es el año nuevo mapuche, es el año nuevo de esta parte del mundo, es el año nuevo del hemisferio sur. Entonces, cómo esto también va influyendo en nuestra vida, qué tanto yo me permito el descanso, la pausa en este periodo del año, que quizás es el momento para el descanso, para la pausa, para el frío, para el estar adentro, y de a poquito, ¿no es cierto?, ahora, alrededor del 21 de junio, empieza a renacer el sol, empieza un nuevo ciclo del año, se inicia un año nuevo. Entonces, ¿cómo vamos haciendo consciente esto, cómo lo vamos observando? Sí, pues bueno, yo creo que en realidad, aparte de todo lo que acabáis de decir, observar que somos cíclicos en nuestros procesos internos y que existen estos ciclos, ¿cierto?, de la naturaleza, y que se interrelacionan. Yo buscaba alguna manera como de llamarlo, pero ¿cierto? La verdad es simplemente entender que existe interrelación, que también es algo que está descrito en los pueblos originarios, que está descrito en tradiciones antiguas, ¿cierto? Donde finalmente esta circularidad, este ciclo de no saber dónde empieza algo, dónde termina, porque finalmente es un flujo constante, ¿ya? Nos ayuda a darnos cuenta además de que, claro, si bien es un ciclo que permanentemente va cambiando, se mantiene de alguna manera, en algunos aspectos. Entonces, conocer estos ciclos internos nos ayuda a un montón de cosas, como hablaremos más adelante, ¿cierto? En los ritmos circadianos, como hablaremos del ciclo menstrual, por ejemplo, nos ayuda a entender procesos sin juzgarnos tanto y pudiendo además, una vez que yo lo entiendo, tomar decisiones, que era como por ejemplo lo que hacían los pueblos antiguos, ¿cierto? Donde entendiendo el ciclo de la naturaleza, entonces podíamos saber en qué momentos era mejor plantar, en qué momento era mejor estar quietecitos y no hacer nada, en qué momento dentro de las plantaciones plantaba ciertas especies y otras no, porque tenían que ver con eso, con observar cómo se iban dando estos ciclos de la naturaleza. Yo creo que además de todo, hoy día es súper importante reconocer esa interacción. Hoy día yo te decía, qué tan importante es conocer que existen ciclos de la naturaleza, aparte de las estaciones que para nosotros son evidentes, aparte del ciclo 24 horas, aparte del año que dura 365 días, aparte de la vida y la muerte, que es uno de los ciclos que es el gran ciclo de la vida en el fondo, ¿cachai? Morir, renacer. Pero aparte de todo eso, creo que hoy en este planeta, como estamos decolapsados, por ejemplo, respecto a cómo lo tenemos, ¿cierto? Cómo hemos hecho un sobreuso de todo, ¿cachai? Hemos perdido ese respeto lógico de si estamos dentro de una cadena, si estamos dentro de un ciclo, yo tomo lo que necesito y devuelvo.
¿ya? Ese era el sentido, por ejemplo, de las ofrendas que había en los pueblos originarios, donde se ofrendaba algo a la tierra en distintas tradiciones, ¿cierto? Porque la tierra me da muchas cosas a mí. Y en este momento no estamos haciendo nada de eso, solamente tomamos, sin entender de que nosotros no somos nada y no existiríamos sin estos otros seres ni estos otros procesos que van ocurriendo día a día. Entonces, este concepto que a mí me encanta, y cuando lo leí en el budismo, es el interser, me encanta, porque siento que es una forma de darnos cuenta qué tan importante es todo en el mundo, que no somos así como, que no estamos por sobre nada más, sino que somos uno dentro de este proceso. Entonces, esta palabra lo que significa es en el fondo que yo no puedo, que yo no existo si no existen estas otras cosas. Como por ejemplo, ahí vemos, no sé, el ciclo del agua, el ciclo del aire, ¿cierto? El ciclo del nitrógeno, hablamos, ya que son ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno tiene que ver con la muerte, ¿cachai? Como todos los animales que mueren, nosotros mismos, ¿ya? Ahora, yo me preguntaba eso mismo respecto a esto, mira, todos los animales que mueren quedan en la tierra lo descompone, ¿ya? Grandes descomponedores son los hongos principalmente. Entonces los hongos descomponen esto y transforman el organismo en sustancias que son aprovechables por la tierra, y que otra parte se va como a la atmósfera, desde donde va a formar parte de la lluvia, que va a volver a caer, y hay otro ciclo. Pero en el fondo hay una composición para llenar la tierra de este compuesto nitrogenado que va a formar proteínas para que los animales que coman plantas que crezcan ahí puedan formar sus propias proteínas, y así todo el ciclo ocurra, ¿cachai? Entonces, extraño, por ejemplo, que ahora nosotros nos tengamos que enterrar en estas como cajas blindadas para que no nos descompongamos y no volvamos al ciclo natural de la Tierra. O sea, hasta entender eso no tiene ningún sentido, ¿cachai? Claro. El aire, por ejemplo, el respeto que deberíamos tener de los árboles. ¿Cómo estamos explotando eso? Sabiendo que en el fondo, si no existen, nosotros no podemos respirar. Y no es que, o sea, todos nuestros procesos a nivel celular tienen que ver con respiración, ¿cachai? Respiración celular. Y eso no ocurre si no respetamos estos ciclos. Y así con todos los ciclos de la naturaleza. Entonces yo creo que es súper importante entender eso hoy, más que nunca, en el momento en que estamos colapsados en realidad. Sí, me hace mucho sentido el ver el planeta, ¿no es cierto? Y sentirnos parte, como tú decías, no vamos como a veces nos creemos. Y ahí yo pienso en el fondo una visión de vida cíclica que puede influir mucho en nuestro estilo de vida, se contrapone mucho al estilo de vida occidental de hipercrecimiento, este sujeto de rendimiento del que habla Byung-Chul Han, sujeto de rendimiento. Entonces, una vida que solo crece, una economía que solo crece. Cuando estamos en la búsqueda de esto, no existe la posibilidad de lo cíclico, porque lo cíclico requiere pausa, ¿no es cierto? Va a requerir un momento en que de máximo, un momento de mínimo, un momento de intermedio, y para mí me hace mucho sentido verlo hoy día en términos climáticos o en términos de estaciones, porque en el fondo yo alguna vez reflexionaba cuán ilógico es que la jornada laboral sea siempre la misma en invierno y en verano. En el fondo no tiene ni un sentido si reconocemos lo cíclico que es el ser humano. Entonces, ¿cómo este modelo de crecimiento, de desarrollo, que solamente le exige al hombre rendimiento, sin duda enferma al hombre, porque no le da la capacidad de reconocer y volver a permitirse estos momentos cíclicos de mayor y menor actividad? Sin duda el invierno es un momento de recogimiento. Pudiéramos hablar lo mismo con la alimentación probablemente. El invierno probablemente es un momento para comer menos. Acumulamos grasa para el invierno que ahora sí llegó, y que si somos cíclicos en cuanto a eso, entendemos que es un momento de menos actividad, de comer menos, de menor disponibilidad de alimentos. Y en este mundo en que son todos los días iguales, o se nos exige que así sea, porque todos los días tenemos que producir las mismas 8 o 9 horas de trabajo, tenemos que tener el mismo rendimiento, nos alejamos absolutamente de una posibilidad
de tener una vida que sea más cíclica y que sin duda eso se manifiesta también en salud para el ser humano. Y parte de gran parte, quizás la causa fundamental de los problemas de salud actual que nos tienen achacados, todos buscamos la felicidad, el bienestar, muchas veces en cosas externas, en pastillas, en soluciones de síntomas. Quizás hay una causa común que tiene que ver con la filosofía, por así decirlo, de este mundo occidental acelerado, en donde no hay pausa, en donde no hay respiro, en donde no hay ninguna capacidad de observar estos ciclos naturales, y si no somos capaces de observarlo, en ningún caso vamos a ser capaces de vivirlo. Entonces, a mí me gusta soñar con un modelo de desarrollo que diga, bueno, el ser humano es de esta manera, entonces la jornada laboral del invierno es más corta, ¿no es cierto? La jornada de colegio del invierno es más corta, tenemos menos luz. O sea, es lógico que no nos despertemos todo el año a la misma hora, que nos vayamos despertando, ¿no es cierto?, en relación al ciclo de luz-oscuridad, que va cambiando de manera evidente. Hoy día tenemos sol o luz desde un poco antes de las 8 de la mañana hasta antes de las 6 de la tarde, y en verano eso es diametralmente distinto. Tenemos luz hasta las 9 de la noche, y cómo eso puede ir determinando cómo es mi día a día, y cómo quizás el respeto a eso, ya de manera intuitiva, lógica, va a ser así, y cómo también lo va demostrando la ciencia hoy día cuando estudia estos ritmos y cómo influyen en el ser humano. Entonces, sin duda, Yo creo que esta vuelta. otra cosa importante de este reconocimiento, ¿cierto? Es como tener una mirada más amorosa de nosotros mismos y de la sociedad, si es que fuera así, ¿me entendís? Como entender de que como no siempre es igual y no siempre nos sentimos igual, puede que haya un momento en el que, porque, por ejemplo, tú decías, y se nos pide rendir de una cierta manera, pero también se nos pide estar felices, por ejemplo, ¿cachai? También. Sí. Hoy tenemos que andar de buen humor, siempre tenemos que estar como dispuestos, siempre tenemos que andar bien, siempre tenemos que ser positivos. Pero pucha, quizás dentro de esta como ciclicidad, de este flujo, puede que, por eso existe, por ejemplo, depresiones estacionales, porque quizás hay gente mucho más sensible a esos cambios que otros. Quizás para otros no es tan notorio, pero yo creo que sí también ocurre eso. Entonces, por supuesto que en Claro. invierno vamos a sentirnos de otra manera que en verano. Que quizás, por ejemplo, la gente que practica un ejercicio físico que es siempre el mismo, capaz que tampoco debería ser así. Porque en invierno, en otoño, por ejemplo, lo más probable es que nuestro ritmo es mucho más lento, los días son más lentos, necesitamos activar otras cosas, ¿cierto? Entonces quizás para esa estación debería ser mucho mejor un tipo de ejercicio más lento, no sé, por ejemplo, el Tai Chi que a ti te encanta, y en verano otro tipo de ejercicio físico, que sea más fuerte, que sea más activo. Entonces, y yo creo que eso se daría así como intuitivamente si de verdad estuviéramos como sincronizados, conectados con nuestros ciclos internos Mm. y externos. ¿Ya? Alguien puso ahí agotador eso, y exactamente, quizás una mirada global de esto que yo decía, de la sociedad y el sujeto del rendimiento, es que estamos cansados, y el cansancio quizás es primer punto, el punto de partida de todas las problemáticas de que hoy día entendemos como enfermedades. Lo que tú decías de la depresión estacional me hace mucho sentido en cuanto a no quizás hacerlo patológico. O sea, patologizamos situaciones, evidentemente vamos a darle connotación patológica a ciertas problemáticas si es que no entendemos el contexto cíclico en que puede estar enmarcado. Bueno, hay algunas están comentando del ciclo menstrual, que evidentemente ahí también hay algo explícito, evidente, y que quizás malentendiendo lo que significa tomar el control del ciclo menstrual, hoy día se ha bloqueado ese ciclo menstrual, ¿no es cierto? Se bloquea la ovulación con otro fin de la hipersexualidad, que a lo mejor también es cíclica, o obviamente también es cíclica, y hoy día en esta locura del rendimiento pretendemos que todos los días sean iguales, que todos los días tengan las mismas posibilidades, y no nos permitimos esos momentos. Entonces, quizás no entender nuestro ciclo nos genera este permanente cansancio que puede ser la base de los desequilibrios actuales, o de muchos de ellos. Yo creo que, bueno,
íbamos a hablar de ciclo, yo creo que de ciclo menstrual, ya que se están ahí hartas chicas hablando, yo creo que es interesante que empecemos a hablar de eso, porque, y agarrándome lo que tú decís, de no patologizar los procesos. Por ejemplo, yo hoy día pensaba, eh, dicen, 3 de 4 mujeres, entre el 75 y el 80% de las mujeres, tiene síndrome premenstrual. Y yo decía, oye, es que no es un síndrome, po. O sea, me refiero que como vamos a darle nombre a esta cuestión enferma que pasa a las mujeres, son procesos normales dentro del ciclo menstrual, ¿cachai? O sea, si tenemos como la visión médica nomás, la visión médica que dice que dentro del ciclo menstrual hay distintas fases en las cuales prima, ¿cierto?, la presencia de cierta hormona y en otra presencia de cierta hormona, porque en un momento lo que yo necesito es preparar el óvulo, ¿cierto? ¿Cierto? Para que madure, para que pueda ser, en el fondo, ovulado, ¿cierto? En otro momento lo que necesitaré es que mi endometrio, ¿cierto? Como la capita dentro del útero, se forme de otra manera para la eventual, ¿cierto?, fecundación, y después, entonces cada proceso es distinto dependiendo de lo que el cuerpo necesita en ese momento. Y por supuesto que cada uno de esos momentos tienen efectos físicos, emocionales distintos, ¿ya? Y si nosotros lo sabemos, puede, si nosotros lo reconocemos en primer lugar, porque hay mujeres que están tan desconectadas de su ciclo menstrual, que no son capaces de reconocer esta etapa, ¿ya? Y que además muchas veces se sienten que tienen algo como una patología, así como, es que yo me deprimo tanto cuando me llega no sé, con la menstruación, es que yo no tengo ganas de tener relaciones sexuales, es que a todos nos pasa lo mismo en distintos grados quizás, ¿ya? Pero no es algo estático, es algo normal que ojalá cada uno de nosotros se pueda conectar con su ciclo. Escribir quizás sería bueno, ¿no? Escribir, saber, tener claridad de cuánto dura, por ejemplo, poder reconocer, llevar un diario, no sé, estos días me he sentido de esta manera, me ha dolido tal cosa. Por lo tanto, una vez que tú ya lo empiezas a reconocer y dices, oye, que todos los meses me duelen, no sé, pucha, algo en tal época, entonces el otro mes se repite y tú decís, ah, chuta, tiene que ver con esto, entonces no tengo un problema, es simplemente parte mío. Y que ni siquiera es igual a la de otra mujer, quizás, ¿cachai? Claro. O no le pasa Exacto. en el mismo todo. Entonces, es súper importante entender eso. Y por otro lado, lo que tú decías, o sea, como imagínate lo importante que es para la salud individual, pero también para las relaciones, ¿cachai? Cuando tú estás en una relación de pareja y tú no eres capaz de reconocer tu propio ciclo, entonces mucho menos lo va a poder reconocer tu pareja, mucho menos. Y quizás todas estas situaciones de pucha, pero ¿por qué, por ejemplo, hoy día andáis así, está enojada, está irritable, o por qué hay menos líbido, por ejemplo? Y todas estas cosas que vienen como muchas veces unas presiones que si no son entendidas como lo normal y además como hacernos cargo de eso. Entonces, si estamos cansadas, tratar de descansar. Si estamos enojadas, quizás tratar de irnos hacia nosotros, porque quizás justamente es ese proceso lo que requiere. Mira, justo ahí alguien está hablando de un libro que es súper bueno, que es de Miranda Gray, que se llama La Luna Roja. Y que si bien no es un libro como, es un libro que tiene más que ver con las fases de la luna, de cómo, de cómo cada fase de la menstruación aparentemente pudiera estar relacionada con una fase de la luna, ¿ya? Lo cual tiene mucho sentido. Después voy a hablar de otra cosa en la que la luna tiene relación probablemente. Tiene que ver con eso, con entender, ella nombra como relaciona cada fase con un arquetipo de mujer, ¿ya? Y en ese momento tú puedes como decir, ah, chuta, ahora estoy más creativa, en este momento realmente puedo sacar lo mejor de mí porque estoy en mi mejor momento para estar sola en mí, no sé, escribiendo, dibujando, pensando en lo que tengo que hacer, etcétera. Hay otros momentos en los que tendré que estar en quietud. Hay otros momentos en los que querré estar así como mucho más afuera, salir,
etcétera. Entonces, Mm. ¿cachai? Que va importando un montón reconocerlo porque puedo adecuar mi tiempo, hay como Ujú. una mejor incluso gestión de la energía, ¿cachai? Si tengo Correcto. más energía en este momento, entonces en este momento voy a hacer esto. Y eso es súper interesante. Y eso, pues, como darnos espacio para estar más tranquila cuando lo necesitemos, de estar más prendida cuando lo necesitemos y de comunicarnos de manera honesta con nosotros y con otros, ¿cachai? Mm. Sí. Eh, yo creo que eso es importante Mm. dentro de esto, Sí. de estas. Claro, y sin duda esa conexión, a mí me ha pasado mucho con pacientes, mujeres, que expongo esta comprensión para entender lo diferente que debemos permitirnos que sean los estímulos que recibimos al día a día. Si yo tengo una pauta de nutrición que va de las 9, ¿no es cierto?, hasta las 9 de la noche, con todos los días igual, y uno comprende esto, es que eso evidentemente, más allá de que lo podamos ir a estudiar y a buscar evidencia, es evidente que no puedo estar comiendo todos los días igual. O sea, es ilógico. Si mi cuerpo tiene un ritmo, un ciclo, en donde hay cambios sustanciales, hormonales, que se manifiestan externamente en el cuerpo, en la mente, en las emociones, cuán ilógico es que yo vaya a comer todos los días lo mismo. Entonces, si yo reconozco los ciclos y me permito, como decías tú, ir entendiendo lo que me va pasando, que hay días que tengo mucha menos hambre, que hay días que tengo más hambre, hay días que necesito más sola, hay días que necesito estar acostada, eso para mí es un argumento súper potente cuando se llega a esa conversación con los pacientes para que la gente comprenda cuán absurdo es para el ser humano esta exposición permanente a estímulos obligatorios porque estamos preocupados de cosas como las calorías o la cantidad de proteínas que consumimos y lamentablemente se nos ha llenado la cabeza con este tipo de información y mientras más se nos llena con ese tipo de información, se nos aleja de la posibilidad de estar observándonos y ir tomando decisiones en cuanto a eso. Eh, es bonito este tema, Dani. Es bonito. Yo Es creo que bueno. podríamos conversarlo alguna vez en grupo. Me Sí, sí. parece súper sí, súper interesante. Oye, respecto a eso, sí que estáis diciendo tú, que yo te decía que leído pero no leyó tanto, eso tiene un nombre, pues. Hay como hay como todo un movimiento que se llama alimentación cíclica, Mm, para los que quieran buscar más información. Ahora, mm, yo no sé, yo vuelvo de nuevo a pensar, bueno, uno lee, ¿cachai? Y dentro de la alimentación cíclica hay como unos, no protocolos, pero hay como directrices, pues como que te dice, bueno, lo más probable es que, por ejemplo, antes de la menstruación vas a necesitar probablemente mayor aporte de agua, mayor aporte de minerales, entonces, y comer liviano. Entonces, ojalá, por ejemplo, comer más fruta, más verdura, más hojas verdes, ¿cachai? Durante la menstruación quizás te van a dar ganas de comer cosas más calentitas, así como más sopita, más templado, no sé, quizás más frutos secos. Y hay como distintas recomendaciones. Pero de nuevo, yo creo que lo más importante, Manu, es mm. escuchar, Sí. ¿cachai? Porque yo puedo leer y capaz que a mí me pasa de que en ese momento, pucha, me dan ganas de comer otras cosas. Entonces, por mucho que yo lo esté leyendo, eh, lo más importante, y esto lo hemos hablado un montón de veces, o sea, hay que volverse lo más animal posible en este aspecto, ¿cachai? Mm, Como el perro sabe lo que tiene que comer y sabe lo que tiene que comer cuando lo hace mal y que no tiene que comer cuando está enfermo, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso, como tratar de hacernos el hábito de reconectar. Yo creo que se mm. puede hacer Exacto. un hábito, ¿cachai? Y Sí. que eso ocurra porque al principio probablemente si no estoy conectado conmigo, me van a venir puros antojos de mugre, porque en realidad no tengo como esa conexión. Pero Claro. cuando llegue va a llegar y va a ser certera y uno va a tener esa sensación de certeza y decir, bueno, esto es lo que mi cuerpo necesita y se lo vaya a dar. Y no solo respecto a la alimentación, pues, también respecto a lo que decíamos antes, al Sí. descanso, a la pausa, ¿cachai? Ahora, bueno, el sistema a veces no lo permite tanto, pero yo creo que siempre hay una manera, un ajuste, siempre hay una Mm, forma que uno puede buscar como para ir teniendo pequeños momentos de pausa y de conexión con nosotros y con lo que necesitamos. Y lo otro, que quizás aquí me voy muy en la mística, pero también lo estábamos hablando en antes, con todo por ejemplo,
que han aparecido, no sé, las copitas menstruales, por ejemplo, como una forma de no utilizar toallita higiénica y ser un poco más sustentable y todo, yo pensaba, oye, lo más probable es que la Tierra necesite de nuestra sangre menstrual. Entonces, porque, lógico, estábamos hechos para vivir probablemente sin ropa, y donde, así como todas las otras hembras de los mamíferos y de los distintos animales, su sangre queda y vuelve a la tierra a modo de ofrenda, pero a modo también de, en fondo, probablemente muchos de los componentes químicos que tiene la menstruación nutren la tierra, así como los componentes de la caca que lo hablábamos delante, lo más probable es que necesiten volver a la tierra, ¿cachai? Y entonces la gente que esté ocupando copita, yo creo que una cosa bonita de volver a conectar también y además reofrendar es eliminar esta sangre en la tierra. Yo creo que es una bonita forma. Eso nomás les quería decir. Bonito. Sí, pues, o sea, bueno, alguien lo nombraba ahí y lo hemos nombrado como frase nosotros, este volver al origen. ¿Cómo hoy día somos capaces de entender esta modernidad, todo lo que tenemos en términos tecnológicos que nos permiten hacer estas cosas, que hoy día está creciendo además a paso acelerado, y cómo vamos permitiendo que este tipo de cosas sea coherente y sea respetuoso con el animal que somos? Y tú habláis ahí, ¿no es cierto?, de la caca o de la orina, ¿no es cierto?, que es lógico, que forma parte de un ciclo en que nosotros tomamos y devolvemos, ¿no es cierto? Y cuando revisamos los componentes encontramos carbono, nitrógeno, calcio, eh, Fósforo. abono en el fondo, claro, y fósforo, que justamente es lo que la Tierra necesita para repetir su ciclo, volver a ser fecunda y que en esa tierra puedan florecer o puedan crecer, digamos, diferentes o vegetales. E incluso encontrar una información de que se usa la caca humana de manera lógica y natural como abono en algunas partes del mundo en búsqueda de esta agricultura más regenerativa o más consciente con el planeta. Entonces, ¿cómo? Y por otro lado, decíamos hoy día, ¿qué pasa con nuestra caca hoy día? Va al agua, que después se filtra y que después nosotros nos tomamos. Entonces también se altera el ciclo del agua, que es un ciclo que eso sí que está alterado. No soy experto ni nada del tema, pero pensar cómo es el ciclo de agua que viene de la cordillera, la formación de las nubes, la lluvia, los lagos, los mares, etcétera. Entonces, como hoy día no sabemos lo relevante que pudiera ser volver a permitirnos el ser parte de estos ciclos que son normales, entender igual que esta modernidad tiene pocos años. Esta modernidad tiene pocos años. Y además es una modernidad que conocemos en cierta parte del mundo. Yo hoy día leía un séptimo menos, o más del mundo deja sus desechos en la tierra. O sea, todavía hay una parte importante del mundo eh, en países, ¿no es cierto?, con menos crecimiento, llamados subdesarrollados porque no participan de esta locura de la comodidad, que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, pero esto entenderlo como que es algo nuevo, es algo moderno, esta ausencia, este no observar los ciclos naturales y permitirnos, o conversar por lo menos cómo nos reconectamos con ellos, es relativamente nuevo y sin duda tiene relación con que también es relativamente nuevo que el 80% de la población tenga sobrepeso, que el 80% de los adultos mayores use más de 4 medicamentos, que tengamos cifras exageradas de depresión, de cansancio, que en el fondo hay una pandemia del mal vivir, que también es atingente hablar hoy día en el contexto de una pandemia viral, y habrá una pandemia del sistema inmune deprimido, y consecuencia en el fondo de este no respeto a los ciclos. Bueno, ahí alguien está diciendo, la caca humana con la alimentación que lleva la mayoría no tiene los nutrientes que tiene la de los animales con la alimentación natural. Bueno, ¿Verdad? por supuesto que sí, por eso es que esto es algo que son cambios que tienen que ir en cadena, ya no son cosas aisladas, una vez más son ciclos. Y por otro lado,
si lo pensáis, los animales actualmente tampoco están Tampoco. comiendo lo que deberían No. comer. Están comiendo soya, están comiendo maíz, están comiendo cuestiones transgénicas y no están comiendo harinas de distintos otros animales, pellets. Entonces, ese abono, que es el que actualmente tiene nuestra tierra, tampoco es el que debería tener. Por lo tanto, Mm, nuestros vegetales tampoco tienen los minerales que deberían tener. mm, ¿Cachai? Entonces ahí sí. es donde yo me cuestiono, no sé si tú te hayas hecho esta pregunta, Manu, cuando hablan sobre si una dieta basada en plantas es o no es, por ejemplo, tiene una cierta cantidad de minerales o no, es bien difícil evaluarlo, considerando de que tiene que ver con eso también, ¿cachai? O Por sea, supuesto. si se hace o no se hace con vegetales que son cultivados orgánicamente, Claro. eh, depende tanto. La tierra actualmente no está bastante estéril, entonces sería verter nuestros desechos, sería alimentarnos mejor para verter nuestros desechos a la tierra y no al agua, que es Mm. el que hacemos actualmente, por ejemplo. Cierto, ahí está hablando mi mamá, le mando saludos. Mi mamá siempre me ha dicho que el principal mal de la humanidad es el no respeto a los ritmos naturales. Me lo ha repetido como un mantra desde hace años, que cuando conversamos o reflexionamos sobre salud y bienestar. El no a la... Entonces, cómo hemos modificado estos ritmos naturales en pos de la producción, el rendimiento, la rentabilidad, este falso bienestar de lo que nos tienen convencido, y bien convencido en algunos casos, y que de alguna manera es relevante conversarlo. Y nosotros estamos hablando de salud en primer lugar, nosotros somos médicos, y que una reflexión venga desde la mirada de la salud, del bienestar personal. O sea, cuando yo miro el bienestar de una persona y lo veo inmerso en este mundo, a veces es complejo, porque las herramientas a veces quedan pequeñas cuando debiéramos sugerir cambios más grandes, y justamente también estas conversaciones tienen que ver con eso, con ir creando una conciencia o ir generando conversación que pueda llegar a ir tomando decisiones comunitarias, como pudiera ser la vuelta, ¿no es cierto?, que lo hemos hablado mucho, a una economía local, que eso evidentemente va a tener que ver con estos ciclos, con el respetar los ciclos de la naturaleza en cuanto, por ejemplo, a los alimentos que consumimos. Eh, Claro, porque respetar. evidentemente, que eso es algo que también hemos hablado otras veces, que tiene que ver también con que es algo que no sabemos, que quizás no está muy estudiado, pero es bastante lógico pensar de que los alimentos que surgen normalmente, orgánicamente, en verano, serán los que el cuerpo necesita comer en Claro, verano. exacto. Los que surgen en invierno serán los que necesitamos consumir en invierno. Entonces, como actualmente, además, no existe eso, porque no comemos la gran mayoría alimentos de estación, sino que es todo el año tiene todo el mismo alimento, ¿cachai? Y si no hay, Sí. lo refrigeramos, pero vamos a tener todo el año lo mismo, ¿cachai? Y lo Sí, mismo quizá, que tampoco lo sabemos, que lo mismo quizá ocurre con comer alimentos que son importados. sí, de todas maneras. Porque podríamos pensar igual eso. Quizás si nosotros vivimos acá, necesitamos probablemente los alimentos que son autóctonos de este sector, de este lugar, por ejemplo. Bueno, eso da para hablar en otro momento. Eh, De todas maneras. Oye, en pos del tiempo, si bien hemos hablado de cosas interesantes, quería hablar de algo que me gusta mucho a mí, que tiene que ver con los ritmos circadianos, con el ciclo circadiano, que también es un tipo de ciclo que influye mucho en la salud del ser humano. Este reconocer que tenemos un día que dura alrededor de 24 horas, y de ahí viene el nombre circadiano, y que nuestro cuerpo está inmerso, ¿no es cierto?, dentro de este ciclo que interactúa con nosotros de manera explícita y directa, y que influye mucho en nuestro bienestar. Entonces, cómo a raíz del reconocimiento de este ritmo circadiano y el entender cómo la luz del sol es una señalética que capta nuestra retina, que envía señalética a nuestro núcleo supraquiasmático, que es de alguna manera el reloj central que se conecta con este ciclo, que para que así el ser humano forme parte de este ciclo circadiano de luz-oscuridad. De esto depende absolutamente también nuestra salud, y podemos ir tomando decisiones si reconocemos este ciclo, por ejemplo, en cuanto a entender que hay que comer con la luz del día,
porque nuestros órganos, cada uno de nuestros órganos tiene diferentes ritmos durante el día en relación a la luz del sol o a la oscuridad. Entonces el cuerpo se prende y se apaga todos los días, desde la mañana a la noche, así funcionan nuestros órganos, así funcionan nuestras secreciones hormonales. Entonces, por ejemplo, en el tema de la nutrición, toma más sentido aún, independiente o no de hablar de horas de ayuno, el comprender que la alimentación del ser humano está hecha fisiológicamente por este ritmo circadiano, por este ritmo alrededor del día que lo comanda la luz del sol, para tener una alimentación restringida en el tiempo, de día. Yo pienso de manera obvia, se habla de 16:8 de ventana, es lógico que la ventana de alimentación del invierno tiene que ser más corta, porque el sol está menos presente. Entonces yo sé que más allá del horario, yo sé que lo que guía las secreciones hormonales, lo que guía la acción de mi aparato digestivo, la posibilidad de absorber nutrientes, tiene que ver con la luz del sol. Por lo tanto, días que son con menos luz, yo comprenderé, si es que voy reconociéndolo, que es mucho más lógico que la ventana de alimentación sea más corta, que la ventana de actividad física sea más corta, que quizás la actividad física en general sea más corta, el trabajo a lo mejor en una ventana más corta y mayor tiempo para el descanso. Entonces, y hoy día como también se estudia mucho, como la disrupción de este ritmo de día, alguien hablaba ahí que trabajaba en turno, exactamente, el mantenernos despiertos hasta tarde, el quedarnos durmiendo durante el día, el consumir los alimentos en la noche en vez de durante el día, está absolutamente relacionado con múltiples patologías modernas, y hoy día es muy común ver a la gente que está con insomnio en la noche, la gente que está con somnolencia durante el día, obesidad, hipertensión, cáncer y todas las enfermedades modernas, que cuando se ha estudiado su relación con el respeto de este ciclo de 24 horas, se ha encontrado que se relaciona mucho. Y también evidentemente tiene que ver con esta locura de la productividad. Pero es muy bonito también cuando uno, como esto se puede utilizar también como herramienta terapéutica incluso, esta reconexión, este reconocer este ritmo de día y noche va permitiendo sin duda el ir retomando la salud. Entonces, como vamos reconociendo los diferentes ciclos, ¿no es cierto? Hablamos de algunos ciclos más macro, hablamos de un ciclo explícito hormonal en la mujer, y este ciclo que es diario, que nos influye todos los días, que si lo vamos respetando, el resultado sin duda es un empoderamiento en nuestra salud. Entonces, tan simple como vivir de día y dormir de noche, tan simple como comer de día y movernos de día y dormir de noche, y cuando el sol se va, que hoy día se va más temprano que en el verano, obviamente comemos hasta más temprano, y esa será lo que rige mi ventana de alimentación, más allá de lo mismo, como mencionas tú, más allá de una receta y que yo vaya a buscar las 8 horas 16 porque me lo dijo el doctor en la consulta, sino que yo vaya permitiéndome reconocer eso y actuar acorde a ello. Encuentro súper bonito este tema, que tú sabes mucho más que yo, pero lo que encuentro bacán es que en el fondo se habla de que cada órgano tiene un reloj interno y cada célula tiene un reloj interno. Por lo tanto, es súper bonito eso, porque si bien es un conocimiento que yo alguna vez te lo dije, está descrito en la medicina tradicional china hace miles de años, donde se establecía que ciertos órganos tenían su mejor acción en ciertos momentos del día. Ahora está como un reconocimiento de la ciencia moderna, ¿cierto? De la cronobiología, sí, que como este ritmo, ¿cierto? De los distintos órganos del cuerpo, y que es súper bonito reconocer, porque efectivamente podemos saber entonces en qué momento hacer tal o cual cosa para sacar el mejor provecho, y en cuál es darle el reposo y la pausa que requiere. No sé si podía hablar algo de eso, cortito. Bueno, yo creo que cosas súper relevantes tiene que ver con el descanso, el permitir un descanso adecuado, que tiene que ver con la secreción normal de una hormona que es la hormona de la antioxidación por excelencia, es decir, de la reparación del daño que nos provoca la vida, ¿no es cierto? Del daño que es algo normal. La reparación se produce principalmente durante la noche, y esto requiere una concentración normal de melatonina. ¿Y cómo bloqueamos la secreción de melatonina?
exponiéndonos anormalmente a la luz que en la noche debiera estar ausente. Entonces, hoy día no nos permitimos, independiente del daño que podamos hacer a nuestro cuerpo, que además cada vez es más, tampoco nos permitimos este periodo de descanso con la secreción normal de melatonina, que es algo que define sin duda nuestra salud. Y por el contrario, durante el día no nos exponemos suficiente a la luz del sol, que es lo que nos mantiene despiertos, alerta, y lo que va a determinar también los relojes, como decías tú, internos de cada célula, de cada órgano, que es lo que comanda nuestro reloj central, que está en el cerebro y que es súper bonito porque el reloj central funciona al ritmo de la luz y la oscuridad, y esa luz a la que debemos estar expuestos es la luz del sol, y hoy día la luz artificial, particularmente del color azul y violeta, es lo que está haciendo, volviendo anormal este ciclo, y en los niños se están viendo consecuencias súper terribles al respecto. El exceso de uso de pantalla, la alteración de este ciclo se ha relacionado con obesidad, con cáncer de diferentes tipos. Entonces, el cuerpo tiene su sabiduría, que es funcionar de día, que es reparar de noche. Y salirnos de esa reparación también es quizá una de las causas principales, porque siempre entendemos que vamos a estar expuestos a daño, a golpe, a exigencias físicas, a frío, ¿no es cierto?, a calor, porque la naturaleza funciona así, pero permitirnos que en la noche ocurra la reparación, que ya reconocemos, incluso cuál es la hormona más relevante para producir esta reparación, permitirle su acción normal con la exposición normal a la oscuridad durante la noche, es algo que sin duda es fundamental para la salud. Y como tú decías, hoy día es bonito porque esto hoy día genera todo un boom en investigación científica cuando se estudian sujetos que no respetan los ritmos versus quienes respetan los ritmos. En pocas semanas se ven diferencias abismales de aumento de peso, de mantención de peso, de aparición de enfermedad, de diabetes, de presión arterial elevada, de células dañadas que no se reparan. Por lo tanto, el envejecimiento saludable tiene muchísimo que ver con esto. Las células dañadas se reparan durante la noche. Siempre estamos en constante muerte celular y ¿no es cierto?, El ciclo de regeneración la... celular. Sigue siendo un ciclo. Entonces, a nivel macro y a nivel micro, ¿cómo le permito a mi célula formar parte de este ciclo normal de nacimiento, muerte? Yo siempre lo pongo como ejemplo explícito en nuestro pelo y en nuestras uñas, que es donde lo vemos evidentemente. Entonces, si yo estoy respetando mi ciclo, la uña que viene con la información correcta y sobre todo viene con la reparación del daño que sí o sí ocurre en el día, viene con la reparación correcta para seguir creciendo de manera adecuada, y eso con todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, esto es Oye, algo que es fundamental para la salud. ¿Mm? quiero para terminar, después de que tú hayas hablado de ritmo circadiano que tiene que ver con el sol, quiero, quiero comentar algo que yo creo que se viene con todo, voy a profetizar, que, es, que es algo, una investigación súper interesante que está haciendo un neurocientífico que se llama Mark Filippi y que tiene que ver con los ciclos de la luna. Mm. Entonces, y tiene todo el sentido del mundo porque nosotros conversábamos hoy día con el Manu y yo decía, bueno, se sabe en el fondo cómo afecta las fases de la luna en el agua, en las mareas, y eso se ocupa, de hecho, dentro de los distintos, eh, las personas, ¿cierto?, que navegan, o las personas que pescan, etcétera, la gente que trabaja con el agua, con el mar, por ejemplo, reconoce estos ciclos en el agua. Entonces yo decía, bueno, si nosotros estamos hechos de agua, básicamente, nuestro 70% del cuerpo es agua, algo influirá en las fases de la luna, ¿ya? Y este es un conocimiento ancestral en el que a la luna se le da toda una significancia que tiene más que ver con las emociones, tiene más que ver como con nuestro cuerpo más emocional que físico, pero que este gallo, este investigador, lo que ha dicho es de que él ha podido reconocer de que en cada fase lunar se secretan en mayor cantidad ciertos neurotransmisores. Y eso es interesantísimo porque, por ejemplo, el gallo dice, lo que él ha podido decir, que en la luna nueva se genera más cantidad de acetilcolina.
En ese caso, él dice que se puede establecer de que vamos a tener más memoria, de que vamos a estar más concentrados. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo pensar que quizás en esas fases podemos concentrarnos mejor, estudiar más, si vamos a tener una prueba o algo así, por ejemplo. En la luna llena, él dice que hay una mayor secreción de serotonina. Y la serotonina tiene que ver con estar más contentos, estar más felices, tener más ánimo, ¿cierto? Entonces quizás podemos destinarlo a hacer algún tipo de actividad en la que saquemos provecho y, de nuevo, gestionar nuestra energía en base a eso. En la menguante, él dice que hay más concentración de noradrenalina, por lo tanto vamos a estar más nerviosos, o vamos a estar como más irritados o con menos como claridad mental. Entonces, esos días quizás no serán buenos para tomar decisiones importantes, ¿cachai? Y en la creciente, él lo asocia con dopamina, que la dopamina tiene más que ver como con nuestra conexión con el gozo, con el placer, con el disfrute, por ejemplo. Entonces es súper interesante porque el gallo en el fondo dicen que se puede crear como una especie de calendario cronobiológico donde puede estar acorde a todos Claro. estos ritmos lunares para sacar el mejor provecho de nosotros y además lo que te decían antes, como de entender de que hay momentos en los que no estamos tan bien, entiéndase bien por lo que esperan de nosotros, que estemos estables, que estemos siempre contentos, ¿cierto? Y que está bien, en el fondo, aceptar esta ciclicidad, ¿cachai? Aceptar esta fase y poder relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás de manera más amorosa, más compasiva. Y yo creo que es interesante integrar esto que está integrando la ciencia con los ritmos de la naturaleza. De todas maneras. Ya estamos como en los últimos minutos. Oye, qué interesante eso de la luna. O sea, si ya estamos, digamos, si lo del sol ya es algo que ya se da por sabido, digamos, más allá de que se ha sabido intuitivamente probablemente hace mucho tiempo, es lógico que lo de la luna va a ir saliendo a la luz. A mí me hace mucho sentido cuando empecé a reconocer que algunos días del mes me costaba dormir y alguien me dijo que podía tener que ver con la luna llena, después se empezó a repetir sin darme cuenta, sin buscarlo, digamos. Entonces, el permitirnos y el observar esas cosas que nos van pasando, sin duda puede ser estar muy relacionado con la posibilidad de estar nosotros en equilibrio, en salud. Oye, Entonces, Manu, tú que le pegáis más, están preguntando cómo se llama la persona, podría ya anotarlo ahí, como cuando se deja fijado, no sé, como se llama Mark Filippi, este neurocientífico que está estudiando esto. ¿y cómo se escribe? Ya, no sé, Mark con K, Filippi, con dos P. Mark Filippi. Bueno, escribe Marco Felipe, entonces, el Marco investigador. Felipe. Marco Felipe se entiende igual, para los amigos, Yo me sé Sachin Panda, que es el que investiga el sol. Con eso estoy. de los ritmos. Bueno, Exacto. Oye, bueno, creo que hay mucho que reflexionar sobre esto, Dani. Muchas gracias por la conversa, gracias a la gente que nos escuchó. Y en definitiva, es lo que hablamos al principio, es reconocer, o sea, hoy día nosotros sabemos, reconocemos que somos cíclicos, creemos que mientras más observemos esto y lo respetemos, es una posibilidad de... Me gustó mucho lo que tú dijiste de gestionar nuestra energía, pero gestionar mi energía no para rendir más como nos han enseñado hoy día, sino que gestiono mi energía para el desarrollo del ser, para que yo salga, para que yo saque lo que estoy hecho para hacer, y no como hoy día que estamos todos los días gestionando nuestro tiempo para el rendimiento máximo y todos los días sí, son iguales. Entonces yo tal cual. reconozco los ciclos lunares, solares, anuales, etcétera, para gestionar mi energía. Me gustó mucho eso. E invitarlos también a que celebremos juntos este fin de junio, de alguna manera el cambio de estación, el inicio del año, que es lo que Hagamos un live, debiéramos celebrar. Sí, de podríamos año hacer nuevo, un live de Año Nuevo y hacemos una fiesta. Lo hacemos a las 12. Por Zoom. Buena, eso. Muchas gracias, Dani. ¿Alguna reflexión final? No, muchas gracias nomás, Manu. Que está súper, me gusta mucho que hagamos este tipo de conversaciones que sean un poco más reflexivas, donde tampoco
que queramos necesariamente instaurar como una verdad, sino que empecemos a pensar como seres humanos nomás, como a ver dónde estamos inmersos, a observar la naturaleza y conectar con eso y empezar a hacer lo que sentimos, que es parte de ser nomás, de ser humano. Eso. De todas maneras. Aguante entonces la medicina circular. Eso, medicina circular, lo vamos a acuñar, deberíamos, ¿cómo se llama eso? Como Acuñar. registrarlo, Y aguante el patentarlo, hemisferio. ¿Ah? patentarlo. Patentarlo. Y aguante el hemisferio sur, como puso el Oscar ahí. Así que juntémonos con todo el hemisferio sur para celebrar el año nuevo a fin de Somos sur, mes. somos sur. Eso. Ya, Un abrazo, chao. Dani, muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.